Muy buenas noches, ¿me pueden escuchar? Y se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes y bienvenidos a este ciclo de conferencias en el marco del Premio Nacional de Contabilidad y los eventos nacionales programados por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú para este año 2023. Reciban los saludos cordiales en nombre del presidente de la Junta de Decanos, así como también del director del CENIC, Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables. También nuestro agradecimiento a nuestro ponente, doctor Darwin Martínez Márquez, que en este momento, que en este webinar nos va a acompañar. El miembro del CENIC, en nuestro profundo agradecimiento, permítame hacer un breve resumen de la hoja de vida de nuestro expositor. Maestra en investigación en educación superior en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del Grupo de Investigación e Innovación en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conferencista nacional e internacional, y bueno, ha recibido premios de la investigación contable del Perú en el 28 Congreso Nacional de Contadores Públicos. A continuación, un breve resumen de lo que constará esta conferencia el día de hoy. La identificación de temas de investigación contable es un proceso que implica la selección y definición de áreas específicas de investigación en el campo de la contabilidad. Este proceso puede ser complejo debido a la variedad de temas y enfoques disponibles, así como la necesidad de tener en cuenta los intereses y objetivos de los investigadores y las organizaciones. Para identificar temas de investigación contable es importante considerar diversos factores, como las tendencias actuales en el campo, las necesidades de la comunidad empresarial, los desafíos que enfrentan los contadores y los avances tecnológicos. Además, se deben considerar las implicaciones éticas y sociales de las investigaciones, así como la disponibilidad de recursos y la viabilidad de la investigación. Los temas de investigación contable pueden incluir áreas como la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial, la auditoría, la contabilidad internacional, la contabilidad de gestión ambiental y la contabilidad social. Los investigadores también pueden centrarse en temas específicos como la medición del desempeño financiero, la evaluación de riesgos, la contabilidad de costos y la contabilidad forense. Por último, y en resumen, la identificación de temas de investigación contable es un proceso importante que implica la selección y definición de áreas específicas de investigación. Para ello, es necesario tener en cuenta diversos factores, incluyendo tendencias actuales, necesidades empresariales, desafíos de la profesión, avances tecnológicos y consideraciones éticas y profesionales. Muy bien. Antes de empezar y darle el uso de la palabra al doctor Darwin Partida, agradecería a todos los participantes tengan a bien por un estricto orden, levantar la mano al final cuando quieran hacer las preguntas o en todo caso escribir en el chat que estaremos atentos a cada uno de ustedes para responder a vuestras inquietudes. En este orden de ideas me complace dar pase a nuestro ponente, doctor Darwin Malpartida. Bienvenido, colega Darwin, adelante en esta conferencia. Gracias, Wilson. No sé si me puede confirmar si me escucha bien. Se te escucha excelente. Perfecto. Colegas todos que nos acompañan en la sala, autoridades de la Junta de Decanos, para mí es muy emotivo de compartir con todos ustedes un tema muy importante que es justamente cómo identificar temas de investigación dentro de nuestra carrera, ¿no? En el contexto de varias actividades que está haciendo la Junta de Decanos a través del CENIC, como es el Premio Nacional, ¿no?, a la investigación contable, y también en todos los eventos que ustedes pueden encontrar en la página web de la Junta, ¿no?, como es en este caso las convenciones nacionales que se dan a lo largo de este año en diferentes regiones del Perú. Bueno, voy a compartir rápidamente la pantalla. Vamos a ver si... bueno, Wilson me confirma si pueden ver la presentación. Se ve la presentación, sería, ajá, mucho mejor. Ya está ampliado, estamos viendo tu presentación, mi estimado Darwin. Bien, quiero empezar el tema con una palabra, una frase, digamos, de este gran epistemólogo francés
que escribió un libro, uno de sus libros muy importantes, que es La formación del espíritu científico, el cual me invitó muy joven a ingresar a este mundo maravilloso de la investigación científica, ¿no? Y dice así, ¿no? Nada es evidente, obviamente, nada está dado, todo es construido. Si no hubo una pregunta de investigación, entonces no hay respuesta a esa pregunta, a ese interrogante, ¿no? Lo que nos quiere decir. Entonces, con estas palabras casi poéticas de este gran epistemólogo francés, podemos decir de que en la investigación, lo obvio, Por favor, parece estimado obvio. Darwin, permíteme un momentito. Por favor, a todos los presentes en la sala, agradecería mucho cerrar su video y silenciar. El ponente está en uso de la palabra y las preguntas para ustedes y la participación será al final que nuestro ponente concluya con su exposición. Les agradezco. Puede continuar, colega. Gracias, Wilson. Muy bien, entonces, no quiere decir de que en la investigación, en el mundo real, ¿no? Nada es evidente, nada está dado, y cuando queremos hacer investigación hay que construirlo, obviamente desde una base previa, en algunos casos, y en otros casos de la nada, ¿no? Pero es importante siempre tener una percepción como un nivel de conocimiento todavía muy bajo, pero a partir de ahí se puede ir configurando niveles de investigación más profundas. Entonces, en la investigación lo que tenemos que hacer es construir, y construir implica esfuerzo, trabajo, disciplina sobre todo, ¿no? Entonces, la disciplina en algún momento incluso supera o alcanza la inteligencia, ¿no? La actitud, la disciplina, porque somos tan intensos de hacer un trabajo de investigación que nuestra actitud de hacerlo, la responsabilidad de hacerlo, lo vamos a lograr tarde o temprano, ¿no? Entonces es como que unos alumnos que me preguntan, profesor, no sé qué investigar, quiero hacer mi tesis, ¿no? Pero tienen actitud de hacerlo, ¿no? Entonces se plantean una meta y terminan sus trabajos de investigación. Entonces hay que construir, hay que trabajar, es esfuerzo, ¿no? Es búsqueda de información, es leer bastante, sacar resúmenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra agenda de hoy es muy rápidamente, es la importancia de la investigación en nuestra carrera, qué tendencias de investigación contable tenemos en la actualidad, cuáles son las áreas de investigación. Este punto es en el contexto del Premio Nacional de Investigación que está sacando la Junta de Decanos del Colegio de Control Público del Perú juntamente con el CENIC. Y también cómo identificar temas de investigación, ¿no? En cuanto a la importancia de la investigación, podemos decir nosotros que hay dos raíces de la investigación, ¿no? Uno de ellos es la curiosidad y otro es la necesidad, ¿correcto? Entonces, son dos raíces que ha acompañado al hombre desde sus inicios, ¿no? Incluso desde sus primeras formas de organización primitiva. El hombre por necesidad ha logrado alcanzar ciertos saberes, ¿no? Y también por curiosidad. Entonces, curiosidad y necesidad se hacen como dos caminos para poder hacer investigación. Y la investigación parte de interrogantes sobre una observación, sobre una realidad determinada. Y de ahí van a surgir respuestas concretas que justamente están en la búsqueda intencionada de ese interrogante que nos hemos planteado. Y luego, mediante un proceso sistemático, quiere decir mediante una criba epistemológica, vale decir, de toda la información que yo he revisado sistemáticamente a través de cualquier metodología, ¿no? Revisión bibliográfica, metaanálisis, etcétera, yo me quedo con lo mejor de ello, ¿no? Es un proceso sistemático, por eso dice, ¿no? Pero la investigación no queda ahí, sino que hay que comunicarle, hay que divulgar, hay que discutir justamente en los eventos, en los congresos, y eso es lo que no se está a veces haciendo, ¿no? No hay un debate, digamos, crítico, constructivo, que la ciencia espera, ¿no? La disciplina espera para poder mejorar los trabajos de investigación cualitativamente, ¿no? Entonces, la comunicación, la divulgación y la discusión es muy importante, ¿no? Entonces, aquí quiero, por ejemplo, en algunos países, para obtener un doctorado, tu tesis primero tiene que haber pasado por un congreso internacional, una primera validación ahí, ¿no? Tiene que haberse discusiones, etcétera, y vas mejorando el trabajo de investigación. Luego tiene que publicarse 1 o 2 artículos
en revistas indexadas, ¿no? Entonces, recién ahí uno obtiene el grado de doctor, ¿no? Entonces, son situaciones y realidades de repente diferentes, pero sigue el proceso que justamente al inicio había presentado el filósofo Bachelard. Decía de que el conocimiento es un conocimiento acumulativo, ¿no? Discursivo, eh, apuntando hacia una filosofía del no, y que por lo tanto va mejorando cualitativamente, ¿no? Esa es la idea. Y el proceso de investigación, como de repente ya cada uno de ustedes tienen un concepto, ¿no? Parte de una fase conceptual, de una idea, ¿no? Aquí se identifica el problema. ¿Y qué es un problema? ¿No? ¿Qué es un problema a investigar? Entonces, un problema es un evento real que existe en la realidad y que está afectando a ciertas teorías, podría ser a cierto, digamos, organizaciones, o de repente a un grupo social en especial, ¿no? Entonces, el problema va a surgir, obviamente, de la observación del investigador, aunque aquí hay discusiones epistemológicas que no quiero profundizar porque no es el objetivo de esta charla, pero lo importante es determinar en la realidad qué está sucediendo en estos momentos, ¿no? Entonces, es importante ver el contexto en que el mundo se está moviendo hoy en día, en lo económico, en lo educativo, en lo social, en lo financiero, ¿no? En lo tecnológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que identifico la idea, me familiarizo buscando una revisión sistemática o el estado de arte y comienzo a formular interrogantes, a delimitar el problema, ¿no? Para poder sistematizarla mejor. Y esa fase lo llamamos fase de planeamiento, que sería un proyecto o un plan, ¿no? Ese proyecto sigue un diseño metodológico, puede ser desde un enfoque dentro del paradigma cuantitativo, ¿no? O dentro del paradigma cualitativo, o de repente mixto, ¿no? Entonces, no hay un rigor, digamos, perdón, no hay una camisa de fuerza en ese sentido, sino que uno hay que adaptarse en lo que uno quiere alcanzar, ¿no? Puede ser un enfoque cuantitativo, netamente, digamos, dentro del paradigma positivista, o de repente dentro del paradigma interpretativo, ¿no? Bueno, si hacemos bien las cosas hasta acá, el proyecto, el plan, entonces se suma más la recolección de datos a través de ciertos instrumentos y técnicas, ¿no? Que previamente he identificado, ¿no? Y pasa a una fase empírica de recolección de datos, pasa a una fase analítica para analizar esa información que yo tengo. Y como decía Mario Bunge, la definición de una ciencia particular, que la ciencia trasciende los hechos, ¿no? Es decir, que no hay que quedarnos solamente en el dato, sino qué significa o qué significado le das a ese dato, ¿correcto? Y ello va a permitir a construir el capítulo de resultados, ¿no? Análisis y discusión. Entonces, fíjense que el proyecto que está hasta acá se suma una fase posterior y llegamos ya al culminar el trabajo de investigación, ¿correcto? Y luego a la publicación, ¿no? Entonces, aquí, en nuestro caso, nuestro país en general, no solamente nuestra disciplina, estamos todavía flaqueando en algunos casos, ¿no? No se publican las investigaciones, no se discuten en los grandes debates que se deberían hacer, ¿no? Entonces, es algo que hay que ir superando, pero no solamente es en nuestra disciplina, sino lamentablemente es casi en todas las profesiones, diríamos, ¿no? Entonces, a veces hay muchas tesis que quedan simplemente ahí en el repositorio de una universidad. Hoy, al menos la conocemos porque existe el repositorio digital, pero antes quedaban en las bibliotecas empolvándose y no había publicaciones, no había divulgación de lo que uno había encontrado. Dicho ello, también hay que tener mucho cuidado cuando nosotros comenzamos a hacer investigación, cometer los siguientes errores, ¿no? Por ejemplo, en la identificación de un problema, ¿no? Ya les mencioné y les definí qué es un problema. Entonces, la pregunta que nos haríamos aquí es de que habrá diferencia entre un problema técnico y un problema científico para la reflexión. Es la primera pregunta que nos haríamos. En contabilidad, ¿desarrollamos problemas científicos o problemas técnicos? Otra pregunta para la reflexión, ¿cierto? El mundo que requiere problemas, resolución de problemas científicos, resolución de problemas técnicos, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad hay discusiones al respecto
Y si uno hace una evaluación de toda la, digamos, el bagaje científico o digamos de investigación que se ha hecho en el Perú o en contaduría a nivel Latinoamérica, de repente no son conocimientos científicos que se van produciendo, ¿no? Mayormente son conocimientos técnicos, pero tampoco eso es malo, ¿no? El conocimiento técnico es válido en el sentido de que la ciencia se convierte en tecnología, se convierte en algo técnico al solucionar un problema bastante aplicado, ¿no? Por ejemplo, cómo mejorar la productividad de una empresa o de un conjunto de microempresas, etcétera, ¿no? Entonces, de eso vamos a conversar. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de identificar un tema, un problema de investigación, ¿no? Primero hay que ver si es dentro del campo técnico o dentro del campo científico, ¿no? Otra recomendación es confundir necesidades con problemas, ¿no? Las necesidades no son problemas, ¿no? Porque la necesidad es, por ejemplo, yo veo tesis que dice, ¿no? El control interno, ¿cierto? El control interno, ¿no? Hay falta de control interno, dice, ¿no? Falta de control interno. Por ejemplo, ¿no? Es una situación que uno se ve por ahí. Falta de control interno. Entonces, ¿valdrá la pena hacer una investigación, una tesis, si sé que no existe control interno? Porque sería eso de repente algo extremo, ¿no? Existirá de repente control interno, pero de repente mínimo, ¿no? Pero a veces vemos en las tesis que dicen falta de control interno. Entonces, en mi opinión particular, quizás no he venido a convencerlos a todos ustedes, pero en mi opinión particular, a veces no es necesario hacer una tesis, ¿no? Porque si sé que falta, entonces le diría, ¿sabes qué? Contrate una consultoría para que lo implemente el control interno, ¿no? Entonces, cosas así es algo como que hay que ir haciendo un ejercicio mental para tener la idea y luego esa idea convertirlo en un problema de investigación. Un problema sería, de repente, teniendo el control interno o existiendo el control interno implementado, no es eficiente este sistema de control interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, los fraudes financieros que existen en la actualidad. Entonces, ¿cómo es posible que haya fraudes financieros si aparentemente hay un buen control interno, está implementado, ¿no? O sea, aquí sí sería un problema, ¿no? Un problema por indagar. Usar adjetivos calificativos también es un problema que hay que evitarlo, porque cuando uno hace o plantea un problema, todavía está esperando los datos empíricos o de repente está esperando la información de los informantes claves cuando uno ejecuta el proyecto o la investigación, y a veces nos adelantamos, ¿no? En dándole un título de repente bastante, ya un adjetivo que ya califica el tema a investigar. Hay bastante subjetividad en la definición del problema, hay poco uso, poca revisión sistemática del estado de arte, ¿no? Hay poco uso de la estadística, básicamente definen el problema de una manera de repente muy somera, pero hay que hacerle una revisión sistemática o de los antecedentes, quiero decir, con bastante profundidad para ver cuál es el vacío que uno encuentra en esas investigaciones. Esos vacíos nos pueden dar idea al abordar el problema desde otro punto de vista, ¿no? De repente es un tema que ya está investigado, pero lo han abordado muchos de una manera distinta a lo que nosotros pensamos abordar. Bueno, por ejemplo, acá tengo unos ejemplos, no he puesto el nombre de la universidad para no evitamos problemas, pero está publicado en el repositorio, si ustedes agarran el repositorio lo pueden encontrar. Bueno, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ven de raro? Bueno, aquí hay un uso de un adjetivo calificativo, ya dice, la falta de cultura tributaria, ¿no? Genera menor recaudación, incluso parece más ya una proposición lógica, ¿no? O una hipótesis podría ser, ¿no? Con sus errores, pero más parece una hipótesis que un título de investigación, pero está publicado así. Entonces, aquí la palabra falta me parece que es un extremo de un adjetivo calificativo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Entonces, la solución a este tema sería simplemente, yo quiero determinar la cultura tributaria, ¿no? Y cómo se relaciona tal vez, no es, este que es un ejemplo, ¿no? Pero podríamos abordar desde otro punto de vista también el título. La cultura tributaria y su relación con la recaudación de impuestos del patrimonio vehicular, ¿no? En esta
en esta parte del Perú, ¿no? Entonces, pero vean cómo son errores que uno encuentra y está publicado en sus repositorios, ¿no? Y vamos un poco indagando también en la revisión de literatura. Hay errores que hay que evitarlas, ¿no? Hay errores que confunden teorías con conceptos. Hay un bajo parafraseo, ¿no? Más parece una recopilación de citas a veces, ¿no? Todo lo citamos, pero no hay una réplica, no hay una contrarréplica sobre lo que uno cita, o no hay un comentario adicional, ¿no? Entonces, hay que parafrasear, hay que tener una réplica de lo que yo estoy citando, y eso tiene que ser un hilo conductor al momento que uno va construyendo su introducción, donde está el marco teórico, si es un artículo o si es una tesis en el marco teórico, ¿no? Y obviamente el estilo que les pide, ¿no? Puede ser Vancouver, APA, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco es una camisa de fuerza, ¿no? En lo particular, el APA está plasmado más para artículos científicos, no para tesis, ¿no? Pero acá la han convertido como uso obligatorio para tesis, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque el APA se ha concebido por la Asociación de Psicólogos Americanos para sus publicaciones, ¿no? Para tener un estándar, digamos, entre esa comunidad científica. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Confundir teorías con conceptos, ¿no? Entonces, una cosa es una teoría y otra cosa es un concepto. Entonces, cuando uno revisa la tesis o revisa artículos, a veces el título parece interesante, pero cuando uno lo lee no encuentra nada de teoría, más es conceptual, ¿no? Más es términos legales, etcétera, etcétera, ¿no? Que es propia de nuestra profesión también, ¿no? Pero habría que apoyarnos siempre en una teoría. Profesor, pero la contabilidad no tiene teoría, entonces sí, es cierto que a veces no conocemos nuestro marco teórico, ¿no? Nos falta un poco de epistemología contable, nos falta un poco de enseñar teoría contable, ¿no? Desde la corriente personalista de repente hasta el neopatrimonialismo, quizás conocer. Y también ya no hay ciencia sola, ¿no? En esta aventura por encontrar la verdad, sino que nos alimentamos de otras teorías, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros el ecosistema de investigación, que es el conjunto, ¿no es cierto?, de teorías que apoyan a una disciplina, ¿no? No por el hecho que voy a hacer una tesis de contabilidad, no quiere decir que no puedo usar una teoría psicológica, o una teoría económica, o una teoría desde la sociología, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar, puedo alimentar más, ¿no? Y obviamente, si estoy en un grupo de investigación, obviamente que el grupo tiene que estar conformado no solamente por contadores, sino por diversas profesiones que harían, digamos, una investigación en el cual medirían una realidad o medirían la realidad con mayor precisión, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Otro tema es en el diseño de investigación, ¿no? Entonces, no hay mucho, digamos, información respecto al diseño de investigación. Entonces, yo puedo hacer un trabajo de investigación experimental, ¿no es cierto? Puedo ser también no experimental, ¿no? Entonces, depende del enfoque que yo quiero dar, dentro del enfoque cuantitativo, pero también puede ser dentro del enfoque cualitativo, un estudio de caso, podría ser de repente una historia de vida, podría ser de repente estudios fenomenológicos, eh, eh, investigación-acción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender mucho de conocer bastante lo que son los diseños de investigación, tanto en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo. Vuelvo a decir y vuelvo a repetir, esto no es una camisa de fuerza, ¿no? Entonces, uno se puede nadar, digamos, en ese mar de metodologías posibles en el cual uno domine más y, por tanto, se siente más cómodo, ¿no? Población y muestra. Hay una inadecuada selección de la población, no se precisan los criterios de inclusión y exclusión, vale decir que solamente nos limitamos a decir mi población de estudios son 150 contribuyentes, pero no tengo un criterio de inclusión de decir de repente esos 150 contribuyentes, mi criterio de inclusión ha sido lo siguiente, ¿no? Entonces de repente todos aquellos contribuyentes que tienen como experiencia 10 años de actividad económica, podría ser un criterio de inclusión. Un criterio de exclusión podría ser todos aquellos contribuyentes que estén en el RUS. No me interesa por el momento investigar lo que está en el RUS, sino
a partir del régimen especial hacia arriba, ¿no? Entonces, esos criterios es lo que está faltando en las investigaciones. Aquí tenemos un ejemplo, dice la percepción, ¿cierto?, de la gestión administrativa, aquí estaría una variable 1, y su relación con la cultura tributaria, que estaría la variable 2, ¿cierto?, ¿no? En un grupo, o bueno, en una municipalidad, ¿no?, en este caso. Y este es para el grado de maestría ya, gestión pública. Entonces eso es lo más preocupante, ¿no? Percepción de la gestión administrativa y su relación con la cultura tributaria. Entonces quiero que reflexionen sobre este título. Nos da a entender en el título de que quiere medir el nivel de percepción, ¿no?, seguramente de los contribuyentes, ¿no?, tanto en la gestión administrativa por parte de la municipalidad como en la cultura tributaria de estos contribuyentes, ¿no? Al menos eso es lo que nos da a entender el título. Sin embargo, cuando vamos a revisar la tesis que yo le he revisado, y esto es un extracto de algunos errores que he encontrado, ¿no? Por ejemplo, en la población y muestra hay un error. Toma la muestra, perdón, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es 73.015 personas. Esto se llama población, ¿no es cierto? Pero aquí están niños, ¿no?, están ancianos, etcétera, que no podría tomar todo el distrito como población de estudio. Y toma como muestra y aplica la fórmula para poblaciones finitas, como ya conozco acá. Entonces, la población se conoce, voy a aplicar esa fórmula, ¿no? Pero estoy partiendo de una mala determinación de la población. Y miren ustedes, ¿no? De una población de 73.015, llega a una muestra de 67. Entonces, tanto en el enfoque cuantitativo, sobre todo, y cualitativo, esto no es representativo, ¿no? ¿Y por qué no es representativo? Porque de 73.000 investigar a 67 y luego proyectar o hacer, digamos, la proyección a 73.000 no es correcto, ¿no?, metodológicamente hablando. ¿Y por qué llega a 67 si el valor es 73.000? Porque eleva el error. En la fórmula, el error lo eleva a un 10%, el error estadístico, ¿no? Entonces aquí hay un problema metodológico porque para las ciencias sociales en el cual nosotros nos encontramos, el error máximo permisible es 5%, ¿no? O sea, no puede ser mayor al 5% el error. Entonces, ¿por qué lo suben? Para que pueda bajar el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, nunca hay que hacer eso. Entonces, cuando uno va a publicar, ya te van a revisar seguramente la parte metodológica, ¿no? En ciencias de la salud, todavía es un poco más rígido, ¿no? Ese error debe ser el 1%, con un 29% de confianza, ¿no? Entonces, hay que determinar bien nuestra población y nuestra muestra, ¿no? Y en el enfoque cuantitativo tenemos clarificado dos niveles bastante importantes: el exploratorio y el descriptivo, ¿no? Estos diseños de investigación de estos niveles, digamos, quiere decir que es no experimental, ¿ya? No experimental, ¿correcto? Quiere decir entonces que no va a manipular ninguna variable para ver el efecto en otra variable. Y sin temor a equivocarme, esto debe ser más o menos el 95% de la tesis en contabilidad son de estas características. ¿Qué técnica aplican? Aplican una técnica de la encuesta, ¿cierto? Percepción, obviamente. O a lo sumo de repente observaciones, ¿no?, a través de base de datos, ¿no?, un estudio tipo panel, ¿no? Pero sigue siendo descriptivo porque no hay manipulación de datos, sigue siendo no experimental. Entonces casi la mayoría de tesis o investigaciones son de corte descriptivo, pero tampoco es malo eso, ¿eh? No pueden decir, tu trabajo es descriptivo y uno puede menospreciarlo. No, no, sino que es el nivel que ha considerado el investigador para hacer su estudio, ¿no? Por lo tanto, está dentro del tipo no experimental y dentro del método estadístico podría ser un comparativo simple, bivariado, multivariado, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría hacemos este tipo de investigaciones en donde no manipulamos la realidad, sino que es como que yo le tomo una fotografía a la realidad y simplemente comienzo a describir, y con la teoría preexistente positivista podría hacer yo de repente algunos análisis, ¿no? Pero un enfoque que
o de repente un nivel que tiene mayor realce en el enfoque cuantitativo es el explicativo, sin duda alguna, porque parte de un experimento, ¿sí? Entonces, un experimento es manipular una variable X independiente para ver el efecto en otra variable llamado Y. Entonces, por eso se llama, este de acá se llama variable independiente y de acá se llama variable dependiente, ¿cierto? Estamos hablando del enfoque cuantitativo, ¿ok? Entonces, es experimental, ¿no? En cambio, aquí no hablamos de variable independiente, aquí variable 1, y cómo se relaciona la variable 2, no existe causalidad, no existe causa y efecto, simplemente asociación y relación. Acá sí existe causa y efecto, ¿no? Entonces, hay que tener claro en el enfoque cuantitativo estos niveles de investigación. En contabilidad podemos hacer hasta un nivel cuasi experimental, ¿ya? Un nivel experimental puro ya es difícil porque esto está orientado para las ciencias naturales, ¿no? Ahora, en un enfoque cualitativo, ¿cómo puedo hacer una investigación? En un enfoque cualitativo podemos hacer una investigación más allá de lo que estamos viendo acá, porque tiene otros tipos de diseños, otro tipo de tratamiento, porque, como dije en un principio, más se basa en lo que es el enfoque interpretativo, ¿no? Podría estar dentro de un estudio de caso, ¿no? Quizás yo de repente hago un estudio de caso en una empresa de éxito y quiero ver por qué esa empresa es exitosa o por qué esa empresa fracasó, ¿no? ¿Qué factores determinantes hicieron de que esta empresa fracase, ¿no? Entonces eso puede servir para, en situaciones similares, a otros investigadores o a otras empresas, ¿no? ¿Okay? ¿Cuáles son las tendencias de la investigación contable hoy en día? Bueno, las tendencias en la investigación contable es sin duda alguna el desarrollo de la tecnología y la innovación, ¿sí? Lamentablemente, todo lo que es Latinoamérica, somos consumidores de tecnología y no producimos tecnología como lo hacen los países desarrollados, ¿no? Bill Gates ya hace buen tiempo escribió un libro que se llama Los negocios en la era digital, ¿no? Cómo crear la oficina sin papel. Bueno, ya nos daba alguna visión de la realidad tecnológica hace más o menos en la década del 2000, más o menos, había planteado este libro y que hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo la tecnología se ha desarrollado geométricamente en comparación a otras ramas del conocimiento, ¿no? Sin duda alguna es una tendencia actual. Y obviamente también eso tiene que ver con los problemas y variables, digamos, que generan todo un conglomerado de efectos en la economía, en la sociedad, en las empresas, ¿no? Lo que es las pandemias, ¿no? En este caso, nos preguntaríamos nosotros cómo un pequeño virus, muy difícil de percibirlo con el ojo humano, sino con aparatos muy especializados, podría haber cambiado el mundo, ¿no? En el 2020, 2021, ¿no? Entonces, todos nosotros hemos pasado por ese problema. Entonces, creo, para mí, en mi opinión, que la variable biológica debería ser incluida tanto en el planeamiento estratégico como que también para hacer investigación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál ha sido la respuesta frente a esta pandemia COVID-19 por parte de las empresas, ¿no? Por parte del gobierno y por parte, de repente, de la sociedad? Entonces, podemos hacer investigaciones relacionadas a este tema, ¿no? ¿Cuáles han sido las estrategias, digamos, en lo que respecta a liquidez, en lo que respecta a rentabilidad, etcétera, para que las empresas no puedan tener el efecto demasiado alto frente al problema del COVID-19? Y de hecho que hoy en día las investigaciones tienen que tener un entramado frente a la pandemia, son bastante valorados en muchas revistas, ¿no? La revolución industrial, bueno, en el tiempo, no me voy a detener acá, me voy a concentrar en esta parte. Ustedes tienen ahí el PPT, lo pueden leer posteriormente, verlo, etcétera. Pero estamos aquí en la cuarta revolución. Y esa cuarta revolución recién lo estamos escribiendo, ¿no? Hemos pasado de un proceso de, digamos, de la máquina de vapor a un proceso de generación de energía
la línea de ensamblaje, hasta un proceso de automatización, digamos, de todos los procesos rutinarios, ¿no? En este caso. Sin embargo, hoy estamos viviendo una revolución bastante importante con lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tecnología tiene un entramado muy especial para las investigaciones, en la contabilidad, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer innovación en contabilidad? ¿Por qué siempre estamos repitiendo casi las mismas 4 líneas del balance, ¿no? Entonces, hay un gran reto para nosotros, para la comunidad científica contable, en generar, tal vez, en este caso, digamos, innovación y tecnología, ¿no? Y esas tendencias lo podemos ver en este gráfico que está acá, ¿no? Entonces, el uso de Big Data, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, tienen unos porcentajes bastante altos en comparación a otros tipos de actividades o tendencias, ¿no? Entonces, uno cuando quiere hacer una investigación también tiene que ver esas tendencias mundiales, hacia dónde se enfoca, ¿no? Y obviamente la información de los negocios no es ajena a esa tendencia global, ¿no? Entonces hemos pasado de una información manual, quizás los más jóvenes no hemos pasado por esto, pero nuestros profesores quizás han pasado por esta parte de que toda la contabilidad era de una manera rutinaria, manual, etcétera, al uso de software, ¿no? Aparecieron los software, alivió un poco el trabajo, y que por lo tanto ahora el contador tenía el tiempo suficiente para hacer análisis, ¿no? Para ser un gestor de negocios más que un registrador, obviamente. Pero hoy en día se abre un nuevo campo que es la ciencia de los datos. Vale decir que tenemos una gran cantidad de información que puede producir el software, pero no sabemos de repente utilizarla, ¿no? Entonces, la ciencia de los datos permite, ¿no?, captar información del software para procesar datos que sean vitales y de importancia para la toma de decisiones. Entonces hay una tendencia un poco más hacia la construcción de modelos matemáticos, modelos estadísticos, de la comprensión de la ciencia de los datos, para poder nosotros brindar un mejor asesoramiento, ¿no? Y esto nos da una reflexión muy importante a la academia, ¿no? O sea, cambiar nuestro perfil profesional, introducir en el currículo de estudio tecnología, sin duda alguna, ¿no? Porque el contador ya no va a ser, digamos, el asesor que era hace un momento, ¿no? Sino tiene que ir un poco más allá, porque la inteligencia artificial de alguna manera va a, digamos, automatizar todos los procesos rutinarios que tenemos nosotros, ¿no? Aunque no va a desaparecer la carrera, pero sí tiene que reciclarse, tiene que haber una reingeniería en la educación de la contabilidad, y que ya lo está manifestando la IFAC a través de sus normas internacionales de educación, en el cual estuve hace poco en un evento, estuvimos ahí discutiendo, ¿no?, ciertos aspectos y un gran reto para las universidades. Justamente aquí tengo un gráfico de probabilidad, ¿no?, que desaparezcan ciertas profesiones por la automatización, y nosotros estamos por acá, creo. Aquí estamos nosotros, ¿ves? Con una alta probabilidad, casi del 94%, ¿no?, de desaparecer. Pero son estadísticas, ¿no? Son probabilidades. Pero ojo, que esta es una alarma que te dice, te indicando, ¿sabes qué? Hay que formar de una manera diferente a los contadores hoy en día, ¿no? Porque a través de la automatización y la inteligencia artificial, yo puedo, digamos, generar sistemas expertos, asesores expertos, en el cual se pueda dar los aspectos contables y tributarios y de auditoría que se hace de una manera rutinaria, ¿no? Lo cierto es que todo lo rutinario, desde mi opinión y también de lo que dicen los eruditos en este campo, se va a automatizar, sí o sí. Todo lo rutinario que veníamos haciendo como contadores se va a tener que automatizar. Entonces, de hecho que hay un gran reto para nosotros migrar hacia otros campos, ¿no?, de dominio del conocimiento en este caso, ¿no? Para no perdernos en este gran efecto que va a tener la inteligencia artificial, no solamente en la contabilidad, sino en muchas profesiones que ustedes están viendo en estos momentos, ¿no? Y justamente el año 2020, en noviembre, la IFAC realizó un seminario internacional en el cual planteó algunas tendencias que van a transformar
la contabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y este evento, como conclusión de este evento, podría decir de que hay 3 ejes estratégicos fundamentales que donde la investigación debe aterrizar. Uno es la tecnología que ya hemos hablado, ¿ok? Tecnología. Entonces, vamos a incidir más en tecnología, en innovación, ¿correcto? En patentes. También, número 2, el otro eje muy importante para hacer investigación es el medio ambiente, ¿no? Entonces, esto está relacionado a los ODS, los que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Lo que es, por ejemplo, en este caso, los informes, para mí, en mi opinión, mal llamados no financieros, pero llaman así, no financieros, reportes no financieros, ¿no? Reporte de sostenibilidad, etcétera. Pero creo que a partir de esas ideas que se están hablando en la comunidad contable actualmente, se puedan generar y construir nuevas teorías, nuevos enfoques que pudieran en la posteridad ayudar mucho a mitigar en algo lo que es el medio ambiente. Y no hay que olvidar que la variable ya ambiental es una variable muy importante dentro de cualquier planeamiento, ¿no? que tenemos. Y como número 3, dice la IFAC, que debemos tener en cuenta la sociedad, ¿no? Vale decir, esa pirámide muy fundamental, ¿no? Sociedad, empresa y Estado, ¿no? Entonces, tenemos que generar sinergias entre estos 3 elementos para fomentar el emprendimiento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo generamos emprendimiento si la investigación a veces es cuadriculada, ¿no? Entonces, justamente la investigación te ayuda a llegar a unas propuestas y luego esas propuestas aterrizan a proyectos de emprendimiento o proyectos de inversión más clarificadas, ¿no? Al menos eso es lo que algunos de nosotros lo vemos así. La investigación te da esta parte, propone, pero a partir de ahí ya se generan planes operativos, proyectos de inversión o planes de emprendimiento que pudieran ya solucionar problemas de la sociedad, ¿no? En este caso. Muy bien. ¿Cuáles son las áreas de investigación? Y aquí entramos ya al tema central. ¿Cuáles son las áreas de investigación en el contexto del premio, ¿no? Nacional de la Investigación que vamos a tomar en cuenta? La Junta de Decanos, el Colegio de Contadores Públicos del Perú, con el CENIC. Bueno, es acerca de la contabilidad financiera, ¿no? Entonces, la línea de investigación contabilidad financiera, si nosotros somos fuertes ahí en contabilidad financieras, si nosotros tenemos ahí experiencias, tenemos observaciones, podemos plantear un problema de investigación o un trabajo de investigación dentro de esta línea que es contabilidad financiera, ¿no? También en teoría contable, también en la parte de tributación y también en la parte de auditoría, ¿no? Ustedes dirán, profesores, pero esos son temas ya que siempre se vienen viendo casi en todos los eventos. Hace 20 años o hace 10 años se siguen viendo estas partes. Sí, obviamente que son áreas que involucran a la contabilidad en general, pero hay que verlo desde un punto de vista ya diferente, de un enfoque de repente diferente, ¿no? Ustedes recordarán, en el caso de la auditoría, el caso de Enron, por ejemplo, la empresa Enron, ¿no? Que tuvo que ver con una Big Four muy importante que era la sociedad de auditoría Arthur Andersen, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, dentro del campo de la auditoría? Pareciera que no hemos hecho mucho porque recientemente hay publicaciones, hay reportes de que los problemas de fraudes aún persisten, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí. Entonces, hay que verlo, la auditoría, desde un punto de vista diferente, quizás un poco más, desde el punto de vista más forense, más especializado, digamos, ¿no? Entonces, todas las áreas va a recoger lo que es el premio. Por lo tanto, las investigaciones que quieren presentar ustedes a manera de artículos, ¿no? O como formato de artículos, que tengo entendido que lo van a ver en un webinar posterior, supongo, ¿no? Aquí estamos viendo la identificación de temas de investigación. Son todo lo que ven ustedes acá, ¿no? Y bueno, en reportes de sostenibilidad corporativa es el boom en este momento. Si ustedes agarran un buscador, una base de datos bibliográfico,
van a encontrar una serie de artículos, ¿no? Y algunas revistas valoran mucho este tipo de artículos que se realizan en reportes de sostenibilidad corporativa, ¿no? Entonces, ahí tienen las líneas o las áreas, si quieren decir, para poder hacer investigación, tanto en el campo de las finanzas, ¿no? En el campo también de la educación contable, muy importante, ¿no? Cómo transformar el contador del futuro, ¿no? Entonces, también la investigación es transversal a todo este proceso, ¿no? ¿Cómo identificamos problemas de investigación? Bueno, el problema de investigación definitivamente vamos a identificarlo a partir de la observación, ¿no? A través de experiencias particulares que uno tiene, ¿no? A través de unas experiencias, a través de conversaciones con personas expertas en la materia, uno va encontrando algunas ideas y esas ideas se van transformando posteriormente. Luego tenemos que revisar, hacer una revisión sistemática de todo el estado de arte para ver, ¿no? Cómo ha sido, digamos, el enfoque que ha abordado el autor de esta investigación, de este problema, ¿no? Entonces, de repente nosotros queremos abordarlo de una manera diferente, de una manera un poco más profunda, ¿no? Conversar con expertos es importante, ¿sí? Es muy importante. Sobre todo aquellos que están encaminados dentro de todavía de aquellos que quieren hacer tesis de pregrado, ¿no? Entonces, a veces todavía no tienen un acercamiento con la realidad contable muy profunda, entonces es necesario hablar con expertos en la materia que les ayude un poco digamos, a aterrizar el problema que quieren investigar. Luego, posteriormente, hay que definir bien esos problemas, hay que definir bien esos temas abordados para poder, digamos, desarrollar un artículo o desarrollar de repente trabajos de investigación. Pero esto es de orden subjetivo, ¿no? Pero esto hay que aterrizarlo de un orden objetivo, ¿no? El tema puede ser muy interesante, podemos tener la capacidad de hacerlo, el tiempo necesario, los recursos necesarios, etcétera. Pero es muy importante responder nuestra pregunta, ¿no? Permite un diseño, y si es así, ¿qué tipo de diseño? Lo que hemos hablado al inicio de la ponencia, ¿no? ¿Es de interés el trabajo de investigación? ¿Presenta alguna utilidad? ¿No? Presenta un nuevo enfoque, quizás que estoy planteando. Entonces son preguntas muy importantes que lo van a evaluar seguramente el grupo de árbitros o de jueces que van a evaluar el trabajo de investigación, o los jurados, si ustedes están dentro del campo de la academia, la tesis, ¿no? Van a evaluar si es relevante el problema o no. Entonces es muy importante responder esas preguntas, ¿sí? Entonces, en la forma práctica, digamos, ¿cómo encontramos un problema? Definitivamente encontramos a partir de un diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico a la entidad o al grupo de entidades que queremos investigar o a nuestras unidades de análisis, un diagnóstico. Y para eso utilizamos varias herramientas, ¿no? Como por ejemplo las herramientas de árbol de causas y efectos, ¿no? Entonces podría ser también una herramienta para hacer, ¿no? Puede ser también el análisis FODA, ¿no? El más conocido, ¿no? O ya no tanto se utiliza, pero lo siguen desarrollando, ¿no? Otro puede ser también a través del diagrama de Ishikawa, ¿no? El diagrama de Ishikawa, el diagrama de pescado, ¿no? Trata de determinar las causas y los efectos para llegar al problema, ¿no? Entonces, son herramientas que te van a permitir identificar un problema. El problema no se puede identificar de milagro, de un momento a otro, ¿no? No estamos dentro de la carrera o dentro de la disciplina de las ciencias abstractas como la matemática o la lógica, que viene pues del pensamiento de la física teórica, que vienen de la idea, del razonamiento, la imaginación del hombre, ¿no? O del científico en este caso. Entonces, por ejemplo, si hemos determinado que el problema hay una baja calidad en la calidad del servicio, eso a quién está afectando, de repente a ciertos usuarios y a ciertas entidades públicas o privadas, ¿no? De repente hay una baja rentabilidad, ¿no? Afecta a los propietarios y a un conjunto de MIPES. Hay una baja motivación de los empleados, eso genera un problema para las empresas. Entonces, estas tres preguntas es clave, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero previamente, vuelvo a repetir, hay que hacer un diagnóstico. ¿A quién afecta el problema y dónde ocurre el problema? Con esas tres preguntas
yo voy a determinar mi tema de investigación, ¿no? Obviamente luego hay que familiarizarnos y hay que hacer nuestras preguntas muy interesantes, ¿no? ¿Es relevante el tema, el problema? ¿Existe información para llevarlo a cabo? ¿Qué resultados podría traer, no? Son preguntas que nos pudiera ayudar un poco a ver si nuestro problema de investigación identificado tiende a ser, digamos, una posibilidad de publicación o tal vez para el premio, ¿no? O en los eventos que organiza la Junta de Decanos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Mediante un diagnóstico se identificó que hay contingencias tributarias en un conjunto de empresas de transportes interprovinciales, ¿no? Entonces, ya se identificó el problema. Eso afecta a un conjunto de empresas de transportes, ¿no? Donde en un lugar del Perú, ¿no? Una provincia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llegamos a determinar la investigación? Bueno, vamos a entrar rápidamente. Primero, vamos a hacer un formato 1. Este formato 1 responde justamente a lo que, o es una metodología para encontrar el problema de investigación. Hecho el diagnóstico, yo tengo el problema identificado que es contingencias tributarias y eso está afectando a un conjunto de empresas de transportes y en un lugar geográfico que es Leoncio Prado, ¿no? Entonces, con eso determino mi variable problema. Ojo, no es el título, sino es mi variable problema. Entonces, mi variable problema se llamará, en este caso, contingencias tributarias en las empresas de transportes en la provincia de Leoncio Prado. Entonces, como pueden ver aquí, la variable problema es la identificación, ¿no?, de las contingencias tributarias que he determinado a través de un diagnóstico, ¿no? También puedo ver aquí que están las empresas de transportes, ¿se dan cuenta? Y obviamente está el lugar, ¿no?, que es la provincia o el lugar geográfico donde ocurre ese problema, ¿no? Y acá está. Entonces, la variable problema es la suma de las respuestas de estas 3 preguntas que previamente hemos indicado. Una vez que tengo la variable problema, está acá, me voy al formato número 2, y en el formato número 2, como ya identifiqué el problema, contingencias tributarias, lo que voy a hacer es determinar, describir, ¿no?, cuáles son los síntomas de ese problema. Y para ello tengo que indagar, tengo que hacer revisión sistemática, tengo que hacer una revisión del estado de arte, tengo que hacer de repente algún acercamiento preliminar con los hechos para indicar, ¿no? Entonces imaginemos que hemos hecho ese ejercicio y de repente los síntomas son que las constantes reformas tributarias de parte del Estado, muchas empresas tienen dificultades en determinar sus impuestos a pagar, ¿no? Y eso lo dice Vázquez 2018, y así yo voy citando, ¿no? Los síntomas. Y luego tengo que entrar a ese conjunto de empresas que he elegido a través de una entrevista previa, cómo ocurre el problema en cada una de sus unidades, en cada una de estas entidades, ¿no?, económicas. Luego determino las causas. Las causas también lo determino a través de la revisión sistemática. Probablemente va a haber una infinidad de causas, pero me quedo con las más principales, ¿no? De repente por desconocimiento, ¿no?, o de repente cambio constante de las normas, ¿no? Podría ser otra de las causas. Y el efecto vendría a ser, ¿no?, cuál es, digamos, el problema identificado. Si no se soluciona, bueno, generaría pérdidas económicas a la empresa, ¿no? ¿Y cuál sería el aporte entonces? El aporte sería en este caso proponer una auditoría tributaria preventiva, ¿no? Entonces, pueden notar ustedes que en el formato 2 tengo los síntomas, las causas, el efecto y el aporte. Profesor, pero ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para encontrar el título de investigación. Yo recuerdo a mi profesor de investigación que me decía, estábamos hoy lunes, me decía, ¿no?, para el día miércoles todos traigan su título de investigación. Pero nunca nos enseñó una metodología, ¿no?, que nos complicaba la vida. Y obviamente cada uno hacía lo que podía, ¿no? Entonces hay que darle las herramientas, la metodología existe, esta es una de ellas, no quiere decir que la única, puede haber varias, pero al menos a mí me funciona. Entonces yo puedo determinar un título de investigación, ¿no?, o varios títulos de investigación, como ustedes pueden ver acá. Dice, la auditoría tributaria preventiva como mecanismo para reducir las contingencias tributarias en las empresas de transportes, ¿no?, de Leoncio Prado. Entonces, como pueden notar ustedes rápidamente, aquí está, hemos tomado en cuenta el aporte.
el aporte se tomó en cuenta para el título y también se tomó en cuenta lo que se estableció previamente el problema, las contingencias tributarias. Entonces, para este título estoy tomando el aporte. Profesor, ¿podría tomar la causa y el efecto? Claro. Si yo tomo el efecto, mi título sería las pérdidas económicas como efecto de las contingencias tributarias, ¿no? Entonces, pueden ver aquí que esto sería otra tesis o otro estudio con otro enfoque, ¿no? Desde el punto de vista del efecto. Entonces, ustedes pueden ver aquí el efecto, se ha tomado en cuenta el efecto, ¿no? Y el tercero, puedo tomar la causa, ¿no? He tomado las causas y el título sería el desconocimiento de las normas tributarias, ¿no? En las empresas de transportes. ¿Ok? Entonces, como pueden notar, ustedes pueden notar aquí, se ha tomado una de las causas. Mi recomendación es tomar una causa, ¿no? No una serie de causas, porque eso generaría un problema metodológico, estadístico posteriormente. Se podría hacer, ¿no? Pero mi recomendación mía es tomar solamente una de las causas. Entonces ya tengo ahí 3 títulos posibles con esta metodología que yo puedo abordar y que ustedes también pueden abordar a través de un artículo, ¿no? En un formato de artículo, que es lo que va a recibir digamos, el premio nacional. ¿Ok? Y con eso, teniendo ya el título, ya puedo hacer mi matriz de consistencia, ¿no? Entonces, la matriz de consistencia, tengo ya el título, acá está, la auditoría tributaria, ya les enseñé de dónde sale el título, y a diferencia de los interrogantes objetivos que hay que plantear primero, yo empiezo más por las variables. Pues acá yo identifico 2 variables, ¿no? La auditoría tributaria preventiva y lo que es, en este caso, la variable 2 contingencias tributarias. Entonces, revisando, siempre hay que revisar el marco teórico, la revisión sistemática. La dimensión de la variable tributaria preventiva son las estrategias tributarias que emplea la empresa y el control interno, ¿no? Y aquí están los indicadores. Esto no va a salir de la nada también, sino que es una revisión teórica, ¿no? Y las otras dimensiones de la otra variable va a ser justamente las obligaciones formales y sustanciales, porque están hablando de contingencias tributarias, las infracciones y sanciones, ¿no? Listo. Entonces, una vez que tengo las variables bien definidas, con un soporte teórico bastante fuerte, recién planteo las interrogantes, ¿no? Y acá también me acuerdo de mi profesor que me decía, al día siguiente, por favor, trae este interrogante. Y no sabíamos ni cómo plantearlo, ¿no? Entonces, la primera interrogante principal, ya, es una forma de hacerlo, es el título convertido en pregunta, ¿sí? Y las interrogantes específicas que vienen luego, ¿no? O secundarias, son cada una de las dimensiones de cada variable que hemos identificado previamente. Como pueden ver acá, la variable 1 dice estrategias tributarias, y acá están las estrategias tributarias, y se van cruzando con la otra, que es la otra variable, que es obligaciones formales y sustanciales, ¿no? Entonces, así salen las preguntas secundarias. Y la segunda pregunta es control interno, ¿no? Que está acá, con infracciones y sanciones, ¿no? Ahí está. Y acá está lo que son el control interno. Hay un cruce de las variables, ¿no? O de las dimensiones en este caso, infracciones y sanciones. Como tiene dos dimensiones cada uno, va a tener 2 interrogantes específicas. Profesor, si acá hay 4 dimensiones, va a haber 4 interrogantes específicas, porque no hay que olvidar de que cada dimensión yo tengo que demostrarlo, ¿no? Y bueno, de ahí vienen los objetivos y vienen las hipótesis, ¿no? Los objetivos salen de las interrogantes, se cambia en un verbo infinitivo, un verbo acción. Y las hipótesis, teóricamente, es una proposición en donde relaciona 2 o más variables y responde a la interrogante principal. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto está hecho, obviamente, desde un enfoque cuantitativo. ¿Cómo sería un enfoque cualitativo? Bueno, no existirían variables, existirían categorías, y en vez de dimensiones, existirían subcategorías. Posiblemente tampoco existirían de repente hipótesis, ¿no? Porque la investigación cualitativa se va encontrando conforme uno va acercándose a la realidad, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que veníamos haciendo es que de esa manera determinamos nuestro título del artículo, de la investigación, que quiere decir. En resumen, hemos identificado la variable problema, hemos hecho una revisión de la teoría, hemos identificado la segunda variable, hemos construido la matriz de consistencia,
Me dirán ustedes, profesor, pero la matriz de condiciones no se construye al último. Para mí no, se construye primero para luego hacer el documento que es el proyecto o el plan, porque ahí están los objetivos. Solamente agregaríamos, digamos, la justificación y otras partes, depende de cada universidad y depende del esquema que nos guía, en este caso, para hacer un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, como ya tiene el interrogante, el objetivo, la hipótesis, las variables operacionalizada, entonces podemos ir llenando ya ese Word, ese formato del proyecto con el esquema que nos soliciten, ¿no? Agregamos obviamente lo que nos falta, ¿no? Entonces hay que seguir trabajándolo en ese sentido. Entonces, de esa manera es lo que se hace, digamos, o se identifican los problemas y se plantean el trabajo de investigación. Agradezco su paciencia, espero que no les haya aburrido. Muchas gracias. Estoy atento, Wilson, a Gracias, algunas preguntas que gracias. pudieran haber. Muy agradecido, colega Darwin, por esta oportuna y útil ponencia. Antes de pasar al bloque de preguntas, yo tenía una que, bueno, la estaba apuntando para este momento. Eh, ¿Cuáles son los nuevos desafíos que enfrentan los contadores? Teniendo en cuenta que en parte de tu exposición mencionabas que, bueno, para investigar los contadores deberían de conocer ahora modelos matemáticos y modelos econométricos, etcétera, etcétera, y que para investigar es muy cierto también que necesitamos competencias y saberes previos. Teniendo en cuenta más aún que la contabilidad y la investigación contable ahora pues tiene varios enfoques, a veces tiene enfoques multidisciplinarios, en otros momentos enfoques transdisciplinarios y en otros muchos más interdisciplinarios. Y en este nuevo escenario estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, la aplicación del pensamiento crítico desde el horizonte de investigador. Entonces ya se convierte en un escenario más complejo para investigar. Entonces salta la pregunta, ¿cuáles son los nuevos desafíos que enfrentarían los contadores en este contexto que acabo de escribir, mi estimado colega Darwin? Por favor, te agradecería nos ilustres al respecto. Gracias, Wilson, por el comentario y a la vez la pregunta, ¿no? En realidad hay un desafío bastante grande para nosotros, los contadores, en el campo de la investigación, mayormente en el desarrollo de tecnología, ¿no? En el desarrollo de tecnologías, también en lo que es lo que IFAC ya había planteado, lo que es el eje estratégico del medio ambiente, ¿no? Y también lo que es el desarrollo de la sociedad, ¿no? En el sentido del aporte, ¿no? Entonces, el contador tiene un desafío bastante amplio en el sentido de recoger esas tendencias investigativas que se están hablando en otros ámbitos y que otras carreras lo están tomando muy rápidamente, a diferencia de nosotros, ¿no? Entonces, el ejemplo está muy claro en lo que son, por ejemplo, temas de desarrollo de tecnología, desarrollo de repente de nuevos reportes, de la contabilidad social, contabilidad ambiental, ¿no? Tributos verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Que he mencionado en realidad en todas las ponencias, ¿no? De ahí nosotros tenemos que tener la idea clara de que esos enfoques o esas tendencias tenemos que determinar ahí un tema de investigación, pero también algo que nosotros quisiéramos abordar con profundidad y que nosotros dominemos, ¿no? Porque si yo no domino algo de repente, no tengo el marco teórico previo, ¿no? El conocimiento previo, también voy a flaquear un poco en el sentido de entender, por ejemplo, la economía circular, ¿no? En ese sentido, entonces tengo que apuntar mi tema de investigación a donde yo sé que me voy a desenvolver mejor. Pero de hecho que hay un gran reto para la comunidad contable. Muy agradecido. Pasamos a las preguntas que nos han escrito. Luis Alberto nos dice, ¿cómo afectaría la inteligencia artificial a las investigaciones contables? Buena pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? La inteligencia artificial, en realidad, ChatGPT, por ejemplo, que ha salido hace poco, en diciembre del 2022, pero ya se ha hecho súper famoso. En menos de, creo que en menos de 15 días ya tenía millones de usuarios, a diferencia de Netflix, a diferencia de Facebook, de Twitter, que se habían lanzado al mercado, ¿no? Entonces ha sido una gran revolución, pero hay que entender que no es la única inteligencia artificial, ChatGPT. Va a afectar en el sentido de que tenemos un aliado, más bien. El aliado está en el sentido de que nos pueda ayudar como herramienta
a poder, digamos, ganar tiempo en el sentido de que la inteligencia artificial es un experto, ¿no? Entonces, dependiendo de la pregunta que le hagamos a la inteligencia artificial, porque es está hecho bajo un lenguaje generativo, de tal manera que los prompt, digamos, la forma de preguntar, nos va a dar el resultado esperado, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me identifique los 5 mejores trabajos de investigación en temas de, digamos, de desarrollo sostenible. Y la inteligencia artificial me lo va a hacer. Entonces, un efecto en el sentido positivo, aunque algunos quizás no comparten conmigo ello, pero como investigadores que somos, hay que validar, hay que validar la información que nos da la inteligencia artificial de todas maneras. Nos ayuda, pero hay que, digamos, contrastar, ¿no?, con la información exacta que tenemos nosotros. Entonces, es una herramienta como si fuera el software contable que apareció en un momento que nos ayudó bastante y nos ayuda bastante en nuestro trabajo. La inteligencia artificial va a ayudar justamente en la investigación y seguramente será un tema de debate de repente en otro webinar que realiza el CENIC, quizás cómo el manejo de inteligencia artificial ayuda pues en los procesos de investigación. Excelente. Y creo que va a ser así. CENIC tomará como punto de partida este nuevo tema para investigar. Juan Puyes pregunta, ¿a qué se debe que el 90% de las tesis solo están en biblioteca o repositorio, más no para resolver casos reales en el país? Sí, aquí, gracias, es una realidad que ha tocado el colega, ¿no? Bueno, aquí hay que preguntarnos por qué hacemos investigación, ¿no? Y los docentes hacen investigación porque quieren ser docentes investigadores reconocidos por Concitec. Entonces, si no publicas, mueres. Pero a veces publicamos cualquier cosa para tener ese cliché de docente investigador, pero en realidad no tiene ningún impacto la investigación en el desarrollo de la sociedad, ni de la carrera, ni de la tecnología o la disciplina. Solamente lo hacemos con el fin de mantener ese statu quo, ¿no? Ese es uno. Los que están estudiando contabilidad, terminando la carrera, ¿por qué hacen tesis? Para su cartón, para el título profesional, ¿no? Que es válido porque es un objetivo personal y un objetivo que uno tiene, ¿no? Pero en realidad esas tesis que hacemos a veces da vuelta a lo mismo, ¿no? El control interno y su relación en la gestión, en la municipalidad A, en la municipalidad B, en la municipalidad C, D, E, F, G, etcétera, todo el Perú, ¿no? Entonces da vuelta en ese mismo campo. Entonces, el hecho que esté el 90% sin resolver problemas es justamente lo que acabo de decir, ¿no? O sea, nos falta una política de investigación, y creo que desde el CENIC se puede ir planteando, ya discutiendo, de que cómo hacer unas investigaciones que ayuden en realidad a solucionar problemas, ¿no? Problemas, más allá del interés, más allá del objetivo personal de ser calificado y mantener un statu quo dentro de la docencia o la academia, y si queremos el título profesional, el grado académico, yo diría, no sé, las tesis que haríamos, no he revisado todas, pero por lo poco que he revisado, son prácticamente para cumplir un objetivo personal, más no para plantear enfoques nuevos o dar solución real de lo que la sociedad espera de nosotros como universidad, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Excelente, gracias. Eduardo Martín pregunta, empresas BIC, finanzas verdes, tributos ambientales, la economía circular y la contabilidad son temas relacionados a objetivos de desarrollo sostenible ambiental. De hecho, sí, de hecho, claro. Esto del objetivo de desarrollo sostenible son, digamos, lineamientos de instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces hay que ver esos enfoques que están dándose dentro del campo de, digamos, de esas necesidades globales, ¿no? Uno de ellos también es la generación de energía verde, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, son temas que van a enfocarse dentro de los objetivos de desarrollo ambiental, propiamente dicho, pero no hay que olvidar que el objetivo de desarrollo sostenible también tiene temas de pobreza, entre otros temas de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no?
pero sí encaja muy bien, aunque yo tengo algunas dudas al respecto, porque actualmente estoy haciendo una investigación un poco como que no encontramos ese equilibrio, es lo que en la física se llama el principio de la termodinámica, un poco jalándole a la contabilidad, en que cambiamos una actividad económica, pero seguimos generando un problema, ¿no?, adicional. Por ejemplo, la ganadería genera un problema ambiental, pero es una necesidad ineludible. Hemos cambiado, hemos transformado palma aceitera, por ejemplo, en toda la Amazonía, ha generado un crecimiento económico de las familias, porque la palma aceitera es base para todos los productos de consumo masivo en la actualidad, pero a la vez genera contaminación ambiental, ha generado deforestación y ha generado un desequilibrio dentro del ecosistema, porque al cortar todas las plantas, todo el bosque, donde vivían animales que venían por ciertas plantas, ahora ya no van a venir porque son puras palmas aceiteras en grandes extensiones. Entonces creo que eso es un tema, un gran reto que tenemos, y cómo, desde el punto de vista económico, cómo intercambiar la actividad económica, pero sin afectar o sin tener un impacto muy grande dentro del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso todavía está por redescubrirse o tal vez por indagar más o reflexionar más al respecto. Excelente. Siguiente pregunta. Carlos Montes dice, buenas noches. ¿Usted cree que los colegios de contadores a nivel nacional apoyarían la investigación contable en el país? Va a depender mucho de cada colegio profesional, pero la Junta de Decanos lo tiene muy claro, ¿no? El CENIC también, y tú lo sabes, Wilson, también todo lo que conformamos CENIC, es que los comités de investigación tienen que, digamos, desarrollarse dentro de cada colegio, ¿no? Arequipa, por ejemplo, me llama mucho también la atención y es algo plausible porque va a sacar o siempre saca cada año también un premio anual a la investigación a todos sus agremiados y eso es bueno porque motiva la investigación. En el Colegio de Contadores Públicos de Junín, recientemente he visto que hay un bono al investigador para los eventos nacionales e internacionales de aquellos colegas que quieren hacer investigación. Entonces le pone un asesor metodológico, un asesor temático, subvencionado por el colegio, y le ayuda pues hasta terminar el proyecto, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cada colegio, pero sí hay una mística por desarrollar desde la perspectiva de la Junta de Decanos, de la perspectiva del CENIC, que todos los colegios de contadores debemos promover la investigación científica dentro de sus agremiados para que puedan representarnos o pueda generar nuevos enfoques en los eventos nacionales e internacionales, ¿no?, que estamos esperando. Gracias. Fernando Polo pregunta, ¿el estudio de casos es una alternativa más cercana a la investigación objetiva en contabilidad? Sí, por supuesto. El estudio de caso es algo que encaja muy bien a lo que es la contabilidad, ¿no? Hay estudios de caso desde el punto de vista del enfoque cuantitativo, pero también desde el enfoque cualitativo, ¿no? Y de hecho que en Estados Unidos, en otros países, se desarrolla bastante los estudios de casos, ¿no? Creo que nos ayudaría mucho a comprender una realidad específica, pero que puede ser, digamos, beneficiosa a situaciones similares en otras partes del Perú, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción en una municipalidad X podría ser de mucha utilidad también a una municipalidad de similares características, ¿no? Claro que sí. Alex Bendezú dice, en investigaciones científicas de contabilidad, ¿se puede utilizar instrumentos estandarizados? Entiendo que instrumentos estandarizados son aquellos instrumentos que han sido aplicados y validados ya en el extranjero. Entiendo eso así la pregunta, ¿no? Sí se puede, pero siempre en cuando hay que adaptarlo a nuestra realidad. Porque imagínate que nuestra realidad económica en el Perú es diferente a una realidad económica europea, ¿no? Por ejemplo, si hago un trabajo de investigación en las MIPES del Perú, será diferente a las MIPES de Estados Unidos, de Holanda, de Singapur, qué sé yo, ¿no? Porque ahí tienen otro tipo de desarrollo económico, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado de adaptarlos a nuestra realidad, pero sí se puede utilizar
digamos, instrumentos ya validados para ganar tiempo en el proceso de validación del instrumento, de hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, ¿para qué partir de cero si ya hay un instrumento que está midiendo de repente algo que yo quiero hacer? Simplemente lo que voy a hacer es adaptarlo, obviamente respetando los derechos de autor para no trastocar la ética de la investigación científica. Muy bien. Y por último, eh, dice, ¿cuál es la diferencia entre un problema técnico y sería, pues, acá en este caso, problema científico? Claro, voy a citar a Thomas Kuhn, un gran epistemólogo, que escribió un gran libro, que es La Revolución, ¿no? La estructura de la revolución científica, ¿no? Kuhn dice lo siguiente, ¿no? Define una ciencia normal, aquella ciencia o disciplina que digamos que resuelve los problemas del mundo. Pero llega un momento en que no puede resolver el problema del mundo. Entonces van a aparecer una serie de paradigmas nuevos que están intentando resolver el problema. Pero no todos van a resolver ese problema. Solamente uno de ellos resolverá el problema. Cuando eso sucede, dice Kuhn, se genera una revolución científica, ¿no? Entonces, un conocimiento científico se genera a través de un espacio epistemológico de multiparadigmas que están tratando de resolver una anomalía de la ciencia normal. Es algo que yo no veo mucho en contabilidad, dado la naturaleza de nuestra disciplina, porque en contabilidad mayormente nuestro problema que siempre enfocamos es técnico, ¿no? Si tú revisas, y no es por más, pero si tú revisas cualquier repositorio, las tesis de doctorado, etcétera, están más orientadas a la parte técnica, ¿no? A la parte técnica. Pero esa parte técnica puede generar una revolución dentro del campo disciplinar, sí, ¿no? No tanto como una revolución científica, pero sí una revolución de innovación, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis de Porter, ¿no? Michael Porter, ¿no? Es profesor en una universidad estadounidense y en su investigación genera un proceso nuevo, genera una metodología nueva que lo llamaron la hipótesis de Porter para identificar estrategias en una empresa, ¿no? Entonces es una revolución tecnológica, ¿no? Pero viene de allá, viene de Occidente, ¿no? Entonces, nosotros debemos apuntar más, digamos, a generar innovaciones de proceso. O sea, yo, con tu tesis, ¿qué quieres mejorar? ¿Un proceso? Y si generas un proceso, lo puedes patentar, ¿no? De repente se me ocurre, ¿no? Me junto con un amigo de sistemas y le digo, ¿sabes qué? Hay que hacer una app que ayude a los contadores a hacer cierto proceso, ¿no? Genera una app. Y de ahí esa app se puede convertir en un emprendimiento posteriormente, ¿no? Puedo generar dinero, riqueza, ¿no? Pero genero una revolución tecnológica. Entonces, el conocimiento científico hay que darle a las ciencias, ¿no? Y aquí viene la gran discusión si la contabilidad es ciencia o no es ciencia, ¿no? Pero esa discusión Efectivamente, medio medieval ya quedó atrás, ¿no? Lo que vale es hacer investigaciones, ¿no? efectivamente que sí. Y bueno, y pensé que era la última pregunta, pero acá hay una que me parece sumamente importante y que está alineada a nuestro quehacer, mi estimado Darwin, a través de CENIC y la Junta de Decanos. Dice, ¿cómo hacer para que los colegios profesionales incentiven a la investigación y no solo sea prácticas aisladas de algunos colegios profesionales? Me parece muy importante y creo que obedece a una respuesta de tu parte al respecto. Gracias. Sí, como decía, hay una mística, una política que se está o que se tiene ya en la Junta de Decanos, y de hecho el nacimiento de CENIC es una muestra de ello. Es una muestra de que tenemos la intención de promover la investigación a través del presidente de la Junta, Fernando Amao, todo su consejo directivo, todos los decanos que se reúnen en las asambleas, ¿no? Que convoca esta junta directiva, y también a través del CENIC, que ahora estrena nuevo presidente, que es el colega René, que seguramente vamos a apoyar todo ese proceso a los colegios profesionales. Primero es socializar todo el modelo investigativo que queremos hacer.
Segundo es capacitar, ¿no?, a los comités de investigación de cada colegio para que ellos puedan hacer una réplica a sus agremiados, porque no podemos llegar a todos, ¿no?, todos los colegios como CENIC, pero sí podemos hacer esta especie de capacitación a los comités técnicos, y esos comités técnicos de cada colegio de investigación puedan promover. Y de hecho tiene que haber incentivos. Tiene que haber incentivos a la investigación en cada colegio profesional. Yo creo que eso va a partir desde la Junta, ¿no?, juntamente con el CENIC, ¿no? Téngalo por seguro que no será una tarea fácil, pero hay todo el deseo de nuestra comunidad contable, ¿no? Y la Junta, pues, es el máximo representante de la comunidad acá en el Perú y también en el mundo, en IFAC, ¿no?, por ejemplo, tender puentes, ¿no?, para poder generar una política y una mística de investigación para que se desarrolle nuestra profesión aquí en el Perú. Excelente. Una vez más, gracias, estimado Darwin, en nombre de la Buenas presidente noches. de la Junta. Y, Si me permiten, por favor, a ver, si me permiten. por Muchas favor, gracias. sea breve. Primero, sí, primero para felicitarle por la gran exposición. Una pregunta muy puntual. El gobierno anteriormente iba a formar un ministerio de ciencias y tecnología, me parece, donde todos los investigadores ya que se han capacitado, por ejemplo, que han hecho su maestría y doctorado, iban a incorporarse dentro de ese grupo. Pero sin embargo no se dio. Pero les felicito por la iniciativa del Colegio de Decanos. Entonces, esa es la iniciativa. ¿Cómo harían? Porque yo tengo varios colegas que son doctores que han estudiado y quieren participar, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ¿solamente existen comités o existe también un grupo de profesionales a nivel nacional donde hacen investigación? Eso es lo que no tengo conocimiento, pero por parte de ustedes sí, ¿no? Me parece muy bien que están implantando, porque lo que estudian el doctorado son los investigadores, y mucha gente, muchos de esas personas, me incluyo porque tengo colegas que quieren hacer esa investigación, pero lamentablemente falta de oportunidad de que se convoque, ¿no? Que se convoquen a doctores, doctorados en diferentes especialidades, ¿no? Administración, ingeniería, de muchas carreras profesionales. Yo creo que deberían, el colegio me parece que, no sé si estará haciendo, no tengo conocimiento, hay comités investigadores, pero no sé si habrá un grupo mayor a nivel nacional donde se puede enfocar. Yo sabía que nosotros, mis amigos colegas de contadores, algunos que hemos hecho maestría, tenían la esperanza de que el gobierno ya estaba creo, me parece que estaba en proyecto de crear un ministerio de tecnologías y de investigación, algo así, algo en ese sentido. Ojalá pues que este proyecto no pueda nuevamente activarse, ¿no? Porque yo estaba escuchando hace 2 años atrás ese proyecto, no sé si todavía sigue en pie o ya lo archivaron. Quisiera tener conocimiento de su parte, si hay un grupo de ustedes del Colegio de Decanos están invitando a colegas que han hecho su maestría y doctorado. Hay mucha gente que tiene doctorado y generalmente la mayoría que hace doctorado tiene que enfocarse a investigar y mucha gente se está quedando, ¿no? O sea, no sé si habrá invitación por parte de ustedes, han sacado una convocatoria o algo. Eso quería, y nuevamente felicitarle por la gran exposición. He escuchado muy atentamente y está muy bien que haya personas como ustedes que se dedican a la investigación. Es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Y en realidad, sí, el CENIC a través de la Junta de Decanos tiene las puertas abiertas, y seguramente los lineamientos que vamos a tener es abordar y
asimilar a todos los colegas que quieran hacer investigación, ¿no? Como muy bien indicas, hay muchos colegas con talento, muchos colegas con las cualidades necesarias para hacer investigación, pero a veces no encuentra el espacio y digamos, la convocatoria del caso, ¿no? Nosotros, como CENIC y como Junta de Decanos, estamos comprometidos a ese llamado, ¿no? Sin duda alguna vamos a, seguramente ya en posteriores reuniones o webinars que vamos a tener, seguramente vamos a tratar un tema especial para ver esa política de incorporación de investigadores, ¿no? Ahora, respecto al Ministerio de Investigación, sí estaba dentro del plan de trabajo del anterior gobierno, pero bueno, ahora ya quedaba ahí, pero el CONCITEC sigue siendo, ¿no? Digamos, el medio entre lo que es la investigación y la academia, pero sin embargo, no todos son académicos, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay profesionales que no están dentro de la universidad, pero quieren hacer investigación. Entonces, para eso hay que formar centros e institutos de investigación, que creo que va a ser otro camino que la Junta y el CENIC van a tener que tomar en cada colegio, para que a través de ese centro e instituto de investigación se concentren los mejores estudios y que se puedan publicar en la revista que tenemos, ¿no? En la revista de la Junta, que es una revista que está caminando a ser ya una indexación internacional, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho por hacer y sin duda alguna lo vamos a lograr paso a paso, ¿no? Poco a poco. Muy bien. Otra vez las gracias, estimado Darwin. Estaremos reuniéndonos en otro espacio y en otro momento para la misma finalidad. Evento Muchas gracias. académico. Muchas Gracias. gracias a Saludos todos. a todos, muy amable y Pronto. gracias por participar. Buenas noches.